La historia de Jeep comienza oficialmente en 1941 cuando Ford y Willis Overland comenzaron a fabricar vehículos Jeep en sus fábricas de Ohio, Estados Unidos. Pero fue en 1938 cuando se planeó cómo iba a ser el Jeep. En 1940 el ejército de los Estados Unidos pidió a los fabricantes de vehículos estadounidenses que presentaran ofertas para un vehículo pequeño, con tracción a las 4 ruedas que pudiera servir para diferentes tareas y misiones, con sobresalientes capacidades de desempeño, estabilidad, autonomía, confiabilidad y mantenimiento. Esta solicitud se hizo más urgente cuando las fuerzas del eje comenzaron a obtener victorias en Europa y África del Norte, por lo cual el ejército norteamericano aceptaría solo propuestas que pudieran cumplirse en un lapso de 49 días. Las especificaciones originales del gobierno norteamericano fueron las siguientes: peso máximo de 1.310 libras, unos 594,2 kilogramos, tracción en las 4 ruedas, una distancia entre ejes inferior a 2032 milímetros, y una distancia entre ruedas menor que 1193 milímetros. La distancia mínima al suelo debía ser de 158 milímetros y debería ser lo suficientemente capaz como para transportar 605 libras, unos 274,4 kilogramos de peso, y sin recalentar el motor al marchar a bajas velocidades. Las dos compañías que cumplieron la solicitud fueron la American Bantam Car Company y Willis Overland. Bantam encargó al ingeniero Karl Prabst el diseño del nuevo vehículo que se convertiría luego en el mítico Jeep. Prabst comenzó a trabajar el 17 de julio de 1940 y completó los planos originales en apenas 2 días. Bantam entregó al ejército el sobre con los diseños del vehículo el 22 de julio. Curiosamente, Bantam afirmaba que el vehículo cumplía con las especificaciones requeridas, aunque en realidad excedía el peso límite. Bantam terminó su primer prototipo hecho a mano el 21 de septiembre de 1940, cumpliendo con el plazo de 49 días. El ejército sometió al vehículo a varias pruebas en trayectos que totalizaron más de 5.500 kilómetros, de los cuales apenas 400 eran asfaltados. Concluyeron que el vehículo mostraba una gran potencia y cumplía con los requerimientos del ejército de los Estados Unidos. El origen del nombre Jeep. La veracidad sobre el origen del término Jeep tiene diferentes aceptaciones, sin embargo 2 de ellas son las que mayor relevancia cobran en el ideario popular. En primer lugar, se atribuyó el origen del término Jeep a la fonética inglesa de las siglas GP, GP, con las cuales fue bautizado el proyecto en el que estaba enmarcada la producción de este vehículo. Las siglas GP eran aplicadas al término inglés General Purpose, que significa propósitos generales, por el cual se persiguió la construcción del vehículo. Sin embargo, la otra aceptación que se toma para establecer el origen de este término estuvo aún más relacionada con el ingenio popular, ya que por esos años eran muy difundidas las tiras cómicas del personaje Popeye, donde el marino poseía una extraña mascota llamada Eugene the Sheep, la cual poseía poderes mágicos que lo hacían salir airoso de situaciones complicadas, a la vez de emitir un sonido similar a la frase "Sheep Sheep". Estas cualidades del personaje fueron comparadas con las capacidades con las que fue producido el proyecto GP, a la vez de utilizar su onomatopeya para bautizar al coche como The Jeep. La popularidad de esta teoría fue tal, que el propio personaje fue utilizado para realizar afiches comerciales, con Eugene piloteando una unidad. El Jeep Willis. Delmar Bernay Bruce, propietario de Willis Overland, añadió un comentario positivo a la rechazada oferta de Willis diciendo: "Es imposible que ningún vehículo sea fuerte con un peso de 1.300 libras", y sugirió que Willis Overland construyera su propio modelo piloto para probarlo. Debido a las limitaciones técnicas y financieras de Bantam, el ejército entregó a Willis Overland y a la compañía Ford los planos originales de Bantam, con el fin de que presentaran sus propios prototipos. Willis presentó el Quad y Ford presentó el Pygmy, incorporando modificaciones al diseño original de Bantam, cuyo peso finalmente fue de 2.030 libras, unos 1.044 kilogramos. El Willis Quad excedía demasiado el peso inicial especificado debido a que llevaba un mejor motor que luego se conocería como el célebre Godeval. Esto resultó ventajoso para Willis, ya que el límite de peso permitido fue incrementado a 2.160 libras, unos 979,7 kilogramos, con lo cual el Quad fue el único prototipo en complacer enteramente los requerimientos del ejército.
Sus aplastantes 105 libras de par motor excedían el par motor solicitado y era muy superior a las 83 libras de par motor ofrecidas por Bantam y las 85 libras de par motor del prototipo de Ford. Teniendo los prototipos de las tres empresas, el ejército hizo un pedido de 4.500 vehículos, 1.500 a cada una de ellas, para probarlos en el terreno. El equipo de Ross comenzó a trabajar para aligerar el quad. Lo desmontó por completo y analizó cada una de las piezas para ver si existía la posibilidad de utilizar un material más ligero en alguna de ellas. Cuando acabaron, el Jeep solo sobrepasaba en 7 onzas el peso requerido. La entrega de los 4.500 vehículos comenzó en junio de 1941 y el ejército decidió que había que elegir un diseño igual para todos. Finalmente se eligió el diseño de Willys con algunas modificaciones que incorporaban características de Ford y de Bantam. En julio de 1941, Willys obtuvo un contrato para 16.000 vehículos. Ese mismo año, el Cuerpo de Intendencia del Ejército ordenó a Willys-Overland que pasara sus diseños a Ford para aumentar la producción. Durante la Segunda Guerra Mundial, Willys-Overland y Ford fabricaron 600.000 Jeep, Willys produjo más de 368.000 y la pequeña Bantam solo 2.675, la mayoría de los cuales se cedieron a Gran Bretaña y a la Unión Soviética a consecuencia de la ley de préstamo y arriendo. Cuando se creó el primer Jeep no existía lo que hoy se conoce como segmento 4x4 en el ámbito de los utilitarios. Los principales clientes del Jeep fueron las fuerzas aliadas que trataban de imponer la paz en un mundo destrozado por las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Se concibió como el sustituto de la motocicleta utilizada para llevar mensajes entre las diferentes unidades del ejército estadounidense. No obstante, solo unos pocos de los primeros vehículos Jeep fabricados hasta 1945 se quedaron en Estados Unidos. En lugar de eso, cientos de miles de estos vehículos se enviaron a Europa, África y al Pacífico. Después de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su historia, la línea Jeep CJ ha experimentado varias generaciones, cada una con sus propias características y mejoras. Jeep CJ2A, 1945 a 1949. Este fue el primer modelo de Jeep CJ producido para uso civil después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un diseño básico y práctico, con tracción en las 4 ruedas. Jeep CJ3A, 1949 a 1953. Similar al CJ2A, pero con algunas mejoras en el motor y otros detalles. Continuó con la tracción en las 4 ruedas y la configuración todoterreno. Jeep CJ3B, 1953 a 1968. Destacó por su capó elevado, lo que permitió espacio adicional para alojar motores más grandes. Mantuvo su enfoque en la utilidad y el rendimiento fuera de carretera. Se ha especulado mucho sobre la existencia del CJ4, un modelo perdido entre el CJ3B y los primeros CJ5. Fue un vehículo experimental con el motor Hurricane, presentando un diseño frontal único que combinaba elementos del CJ3B y el CJ5. Mecánicamente similar al M38A1 y CJ3B, se mantuvo como un misterio durante años. En 1997, el único CJ4 existente fue revelado, adquirido por el ingeniero de Willys, Miguel Odorica, en los años 50. Después de ser utilizado en su granja, pasó a manos de John Maylam en 1977 y actualmente está siendo restaurado por un coleccionista de Jeep. Jeep CJ5, 1954 a 1983. Uno de los modelos más icónicos, el CJ5 tuvo una producción prolongada y se convirtió en un vehículo popular. Contó con varias opciones de motor, carrocería más corta y fue ampliamente utilizado en aplicaciones recreativas y de trabajo. Jeep CJ6, 1955 a 1975. Similar al CJ5, pero con una distancia entre ejes más larga para proporcionar un espacio adicional en la parte trasera. Esto hizo que fuera más adecuado para cargas o pasajeros adicionales. Jeep CJ7, 1976 a 1986. Introducido en la década de 1970, el CJ7 tenía una distancia entre ejes más larga que el CJ5, lo que mejoró la comodidad y permitió la instalación de motores más grandes. También tuvo opciones de techo duro.
Suscríbete para apoyar al canal. Nos vemos en la segunda parte.